A continuación, Descubriendo Japón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Descubriendo Japón, un programa dedicado a dar a conocer diferentes aspectos que comprenden la cultura de Japón y sus tradiciones, con la conducción de Hinano Terasaka y Paola Merizalde. Descubriendo Japón. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa que gracias a la iniciativa de Telesucesos vamos a hablar sobre otros distintos aspectos y particularidades que tiene la cultura de Japón. En nuestro segundo programa, Descubriendo a Japón, les vamos a presentar dos temas que considero que son también muy importantes y también que seguro van a ser de su interés. El primero de ellos vamos a tratar sobre la ceremonia de té y también sobre la vestimenta tradicional de Japón, en especial sobre el kimono, que es una prenda que se ha popularizado muchísimo en países de Occidente y que tiene una tradición de muchísimos años que la han sabido mantener en Japón. Para hablar de estos dos primeros temas, invitamos a una experta que es la señorita Nicole Fiorentino. Nicole es una ex becaria de Ecuador en Japón, como estudiante de la Bunka Gakuen University, y fue allí donde profundizó sus conocimientos sobre tejido y también tuvo la oportunidad de conocer un poco más a profundidad sobre otros temas de la cultura de Japón, llegando a hacer incluso algunos cursos o digamos aprendizajes más profundos sobre la ceremonia de té. Nicole es alumni de la Universidad San Francisco y es diseñadora. Entonces es ella quien en esta noche, en este programa, les va a ofrecer más información sobre estos dos temas. Yo le voy a dar paso entonces a Nicole Fiorentino, que nos acompaña, para que ustedes puedan conocer más sobre estos maravillosos aspectos de la cultura de Japón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Descubriendo Japón. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio a este programa, me gustaría hacer pequeña introducción sobre los temas que serán tratados ese día por nuestros expertos. En cuanto a la ceremonia de té, es una tradición que data desde la era Kamakura, más o menos entre el siglo XII y XIV. En cuanto a los vestimentas tradicionales de Japón, son caracterizados por sus bellezas de diseños originales en nuestro país. Esperamos que disfruten de nuestro programa de esta noche. Pues, Nicole-san, onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Mucho gusto. Hoy día quiero hablar sobre el kimono. Como pueden ver aquí, está vestido en un maniquí. Pau, cuando tú piensas en kimono, ¿en qué piensas? La verdad es que nuestro conocimiento, creo, general del kimono es que es una prenda que pues tiene diferentes tipos de texturas en sus telas, incluso los estampados tienen algún proceso que lleva los artesanos, digamos, de Japón, que han sabido mantener como tradicionalmente y lo han sabido pasar de generación en generación. Sí. Y obviamente el kimono es una prenda, creo yo, bastante compleja, porque no es solamente que lleva una sola pieza, sino son varias piezas. Incluso sé que las personas de la Casa Imperial de Japón, por ejemplo, cuando hay alguna ceremonia súper importante, oficial, cuando fue, por ejemplo, la entronización del nuevo emperador,
la emperadora tuvo que llevar un kimono que pesaba muchísimo. Entonces, esos son más o menos los conocimientos que tengo, pero justamente por eso es que te tenemos aquí en esta noche, para que por favor nos puedas ampliar, porque sabemos que tienes vasto conocimiento sobre este tema y pues nos puedas compartir. Muchas gracias. Esa fue una perfecta introducción a, en breves rasgos, lo que es el kimono. Como mencionaste, el kimono que usa la emperatriz se llama Yuni Hitoe. Es un kimono que tiene 12 capas y viene desde el periodo Heian. Entonces ahí es donde empieza la historia del kimono, más o menos. Originalmente se usaba una capa interna que se llama kosode, y se ponía muchísimos otros como kimonos encima y se daba el Yuni Hitoe. Cada una de estas capas tenía un color que tenía un significado, y si querías como comunicar que te gustaba a alguien en la corte noble, como que te ponías ciertos colores, cosas así. Pero lo que pasa es que eventualmente con la historia va saliendo el kosode, que era la capa interna, hacia afuera, y tiene más o menos la forma del kimono actual. Entonces, siguiendo hacia el periodo Edo, ya muchos años después, empieza a desarrollarse la faja que vemos aquí, que se llama obi. Originalmente era solo una tira de tela que ataba el kimono para que no se abra, pero como las personas, por ejemplo, de clase mercader, empezaron a tener más recursos, empezaron a hacer cada vez más y más y más como extravagante este simple pedazo de tela, hasta que tenemos lo que tenemos ahora, que es un obi. Entonces, el obi puede medir entre 3 a 4,5 metros. Wow. Súper largo. Se le ata en un nudo, por ejemplo, este de aquí, que se llama otaiko. Okay. O, por ejemplo, si es que es una situación más formal y eres una chica joven, te puedes hacer unos nudos un poco más extravagantes, con lazos, con cosas así. Entonces, volviendo un poco hacia las técnicas y materiales del kimono, hay una gran variedad de técnicas y de telas que se usa para el kimono. Hay unos que hace solo una persona ahorita en Japón. Wow. Como que ya se están extinguiendo algunos, lamentablemente. Otros que interesantemente tienen un poco de conexiones con materiales que encontramos aquí. Y otros que en cambio están siendo modernizados. Entonces, por ejemplo, una técnica muy famosa es el yukitsumugi, que hacen muy pocas personas en Japón actualmente, y usan hilos muy finos de seda, que como que usando la saliva de los artesanos los van haciendo como un churrito. Wow. Y luego se los va amarrando para crear el teñido. El proceso para hacer un kimono de yukitsumugi dura más o menos unos 2 años para hacer un kimono. Wow. O 1 año más o Increíble. menos, dependiendo. Ajá. Entonces, empezando desde esa altura de nivel artesano de tejido, también podemos ir hacia el teñido. En este caso, por ejemplo, mi kimono está hecho de yuzen, que es la técnica que yo aprendí durante mis estudios en Japón. Este no lo hice yo. Pero está hermoso. Gracias. Lindo. Es una técnica que usa una fina pasta de resistencia aplicada, y luego con un agente se hace que penetre la tela y no permita que un color se pase al otro color. Entonces se pueden crear patrones muy, muy delicados y muy detallados en la tela. Entonces este también, pero este kimono es un poquito especial. Este kimono es bastante antiguo. ¿Cuántos años tiene? Alrededor de unos 80 años. Wow. Más o menos. Los patrones son bastante vistosos y modernos de cierta manera, Así pero es. Algo interesante es que este kimono es justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si notas, muchos de estos patrones no tienen mucha degradación, o son bastante colores planos. Así es. Las personas en esa época no tenían dinero para hacer un yuzen muy delicado o muy con muchos elaborado. degradados, Claro. que le tome mucho tiempo al artesano. Entonces se creó esta moda de hacer patrones sólidos y mucho más asequibles para las personas que quieran tener un kimono para una ocasión especial. Entonces, hablando de eso es modernizar una artesanía, una forma de vestir tradicional. Si bien la palabra tradicional implica que todo es estacionario y que no se mueve y que no cambia, el kimono es un poco diferente porque le gusta cambiar. Es una prenda muy simple, todo está hecho de rectángulos, casi no se corta la tela, o sea,
no se desperdicia nada. Si es que hay que doblar algo para que sea un triángulo, se dobla, por ejemplo, aquí y se cose adentro, pero no se le corta. Entonces, eso da paso a que se le pueda cambiar a muchos formatos. Entonces, por ejemplo, actualmente están de moda los kimonos de poliéster, por ejemplo. Se usa técnicas mucho más fáciles de replicar y un material mucho más barato y se vuelve mucho más asequible a las personas jóvenes o personas que recién están entrando en el mundo del kimono, que no necesariamente pueden acceder a un kimono de seda directamente. Claro. También hay un gran mercado de segunda mano que ofrece kimonos mucho más baratos, que por el paso del tiempo quizás tienen detalles que tienen alguna mancha o tienen que arreglarse alguna cosita, pero se pueden encontrar cosas muy asequibles para empezar a entender esta parte de la cultura tan bonita. ¿Sí? Yo sé que tienes un kimono también que tiene muchos más años que este, ¿verdad? Sí, tengo uno que es de Meiji 14, que si no me equivoco es de 1819, puede ser. Increíble. Es un kimono hecho de katazome, que es es un stencil básicamente. Se hace una plantilla donde se corta diminutos patrones y luego se le pasa una pasta de resistencia y se tiñe. El mío en específico era de alguien que no tenía mucho dinero y ellos mismos se hicieron su kimono, entonces tiene partes que están movidas de la plantilla y se nota que es una cuestión un poco más hecho por ellos mismos. Sí, claro. Pero eso le da valor histórico. Así es. Y le da valor estético también, como que la imperfección es algo que se valora mucho en Japón. Sobre todo cuando viene a tratarse de temas como wabi-sabi o cosas así. Entonces, creo que apreciarlo de esa manera también le da mucho más valor. Claro. Y yo quisiera saber de tu experiencia, de tu conocimiento, cómo se mantienen, cómo se preservan las telas para que a pesar del paso de los años, tú le ves este kimono tiene 80 años y parece que lo hicieron recién el día de ayer. Entonces, ¿cómo logran los artesanos mantener la calidad de la tela a pesar del paso de los años? Claro, bueno, lo más importante es que es seda en la mayoría de casos. Hay otros materiales como los que decía que tienen conexiones con el Ecuador. Por ejemplo, el bashofu está hecho de una fibra que sale de la planta de plátano. Pero materiales nobles como esos necesitan cierto tratamiento especial. Por ejemplo, la seda de por sí es un material noble, con mucha duración, pero si es que no se le cuida, si es que se le expone a la humedad y cosas así, empieza a deteriorarse. Incluso si es que es muy seco el ambiente, también empieza a deteriorarse. Lo que tienen en Japón son unos como armarios, digamos, son como cajoneras que se llaman tansu, y están hechos de una madera que se llama kiri. Entonces el kiri tiene propiedades anti-bicho y anti-humedad. Y eso ayuda a que no le caigan polillas, que la humedad se mantenga suficientemente estable. En Japón la variación de temperatura y humedad, dependiendo de la estación, es increíble. Claro. Entonces manteniendo un equilibrio ayuda a que los kimonos duren mucho tiempo. Además que en Japón hay el sentimiento de mottainai, que es como qué vergüenza desperdiciar o qué pena desperdiciar. Entonces eso hace que, por ejemplo, un kimono sea de buena calidad para que se siga pasando a las personas, que no solo sea una prenda desechable. Claro. Entonces por eso es que no se le corta a cada retazo, digamos, cada parte, porque digamos que esto era de la abuelita de alguien y le quiere pasar a su nieta, pero la nieta es un poquito más bajita que la abuelita. Entonces hay que volverle a coser para que le quede. Entonces eso también inspira a las personas a que se lo mantenga, que se use los medios adecuados para que la prenda dure mucho tiempo y siga como que sirviendo para diferentes personas, como que de otras generaciones. Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Sé que también nos vas a hablar sobre el tema de la ceremonia de té, que también lo pudiste aprender mientras estuviste estudiando en Japón. Así que en honor al tiempo vamos a terminar con este tema del kimono y vamos a seguir con el tema de ceremonia de té, que lo vamos a hacer también bastante resumido porque sé que es un tema muy extenso, pero sin embargo lo vas a poder resumir para que las personas que nos acompañan desde sus casas puedan tener conocimiento sobre estos temas que son tan lindos y que tienen la cultura de Japón. Descubriendo Japón. Bien, ahora entonces continuamos con la segunda parte en la que vamos a hablar con Nicole, quien es la experta en estos temas, quien nos acompaña, quien le agradecemos también por acompañarnos en este programa sobre el tema de ceremonia de té. Entonces, Nicole, explícanos
¿qué es lo que tú resaltas sobre esta tradición tan hermosa que tiene Japón? Y más o menos en qué ocasiones especiales se la puede llevar a cabo, o si es que hay personas que la hacen, por ejemplo, como una tradición que la pueden hacer a diario. Entonces te doy paso para que nos expliques. Mucho gusto. La manera más fácil que he descubierto de explicar cómo funciona la ceremonia del té es que es casi como un arte marcial. Uno empieza por niveles y empieza aprendiendo como la kata, digamos en el karate, que tienes la forma de hacer como que una coreografía de puñetes y patadas y cosas así, pero en el caso de la ceremonia del té son pasos para preparar el té. Entonces, ¿qué es la ceremonia del té? Es un acto cultural donde uno cultiva la mente para buscar como la paz interior. Viene de un contexto budista, entonces necesita mucho de eso de, ok, necesito concentrarme, necesito estar estático y en silencio para recibir el té. Entonces, esta ceremonia lo que destaca son algunos principios como la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad, Wake Seijaku, que básicamente cada uno de esos principios forman parte de este como microcosmos de la ceremonia del té. Entonces, todos le ofrecemos respeto a la persona que o da o recibe el té, a los instrumentos, a la naturaleza, buscamos estar en quietud, todo es muy limpio, mostramos que todo está puro, el té en sí es un material muy puro, etcétera. Todo, armonía, por supuesto, todos tienen su forma de actuar, su forma de ser, etcétera. Hay muchos pasos que hay que seguir. La ceremonia puede hacerse para un evento especial. Por ejemplo, se le ha hecho ceremonias al Monte Fuji, donde el líder, digamos, de mi escuela preparó un té y lo sirvió al Monte Fuji, porque es como una deidad más o menos. Así es. O se puede hacer porque llegó alguien de viaje y qué lindo verte, entonces te hago una ceremonia del té así. Entonces, es muy dinámica. La palabra ceremonia le hace como que tener un toque un poco más religioso y más como ostentoso, pero puede ser o muy simple o muy elaborado. Entonces, parte de eso es el omotenashi. El omotenashi es o sea, casi como el arte de la hospitalidad japonesa. Siempre estar dispuesto a entender las necesidades del otro para que esté en armonía, en comodidad y mostrarle respeto a esa persona. Entonces, mi omotenashi de hoy fue escoger este chawan, este bowl de té, que parece el Cotopaxi, como estamos juntando culturas, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Me pareció apropiado. Entonces, aquí tengo unos implementos básicos. Ya aprendimos el chawan, que es el bowl de té. Tenemos el chashaku, que es la cuchara con la que se sirve el té. Y el chasen. Entonces, todos estos son muy detallados, muy finos, etc. Este de acá es el natsume, que es el contenedor de té. Entonces, el té es matcha, es un color verde muy vivo. Tiene que tener un aroma delicioso porque se lo toma puro. Claro. Se come un dulce antes, pero es un sabor bastante fuerte y bastante astringente, entonces tiene que ser de muy buena calidad. Todos estos instrumentos son hechos artesanalmente. En Japón se cultiva mucho la artesanía, entonces cada uno de estos es como una mini obra de arte, digamos. Por ejemplo, ¿este material es bambú? Sí, estos dos son bambú. Este puede ser de diferentes materiales dependiendo del estilo de la persona, pero casi siempre el chasen es hecho exclusivamente de bambú. Es muy fino, se le usa solo la parte de la piel gruesa del bambú y casi que se la pule y se le divide y luego se le da una forma muy linda. Entonces, esto hace que a diferencia del té que estamos acostumbrados, que es de bolsita y de infusión, esto crea una suspensión en el agua caliente, porque el matcha es un polvito que no se disuelve. Son las hojas pulverizadas del té. Claro. Es muy puro. Exacto. Entonces, como no se disuelve, hay que hacerle así, batirle, y que se cree una espuma y puedas sentir todo el aroma del té y hacer que no se repose. Y así lo puedes disfrutar como que todos los sabores y los aromas que tiene. Claro. Bueno, sé también que hay muchísimos más utensilios y elementos que conforman la ceremonia de té, que por temas de tiempo en televisión y espacio, pues no nos han permitido mostrarles, pero es increíble
que todos estos elementos que vemos aquí tienen un componente espiritual, ceremonial, y por eso forman parte de esta tradición tan linda que tiene Japón. Yo sé que para llegar a ser maestro de ceremonia de té es un estudio que prácticamente lo haces a lo largo de tu vida, y aún así es a veces imposible llegar a tener un nivel súper elevado de conocimiento de la ceremonia de té. Pero tú, al estar estudiando o tener la oportunidad de haber vivido en Japón, pudiste adentrarte un poquito más en este mundo tan maravilloso de la ceremonia de té, y eso también te ha permitido que nosotros como embajada, siempre que hemos tenido algún evento cultural, pues hemos tenido la maravillosa colaboración de Nicole, quien nos ha facilitado sus conocimientos, nos ha brindado sus conocimientos y su permanente colaboración. Así que Nicole, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar con esta parte del programa. Creo que lo más importante siempre es agradecer a la Embajada del Japón. Todo esto no fuera posible sin la gran oportunidad que se me dio de ir a vivir en Japón y estudiar todo lo que me gusta. Entonces lo mínimo que puedo hacer es regresar y devolver un poco, no solo hacia la embajada, sino hacia todo el pueblo ecuatoriano que tenga interés en Japón. Yo me empecé a interesar por Japón gracias a programas como este, entonces espero que también dé paso a muchas otras personas y nuevas generaciones que quieran interesarse en Japón. Así es. Bueno, muchísimas gracias Nicole por tan amplia y detallada explicación de los dos temas, tanto de vestimenta tradicional y ceremonia de té. Bueno, entonces hemos llegado al final de este programa. Agradecemos nuevamente la presencia de Nicole, la participación increíble que nos ha brindado sobre estos dos temas que hemos tratado en este programa, y les invitamos a que nos acompañen en el siguiente programa, donde vamos a contar con la presencia de un experto en temas de origami. Y pues les pedimos que tengan preparado una hojita de papel, unas tijeras, para que puedan elaborar desde sus hogares un origami sencillo, y pues nos puedan acompañar también para que conozcan un poquito más sobre otro aspecto importante de la cultura de Japón. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Descubriendo Japón, un programa dedicado a dar a conocer diferentes aspectos que comprenden la cultura de Japón y sus tradiciones, con la conducción de Hinano Terasaka y Paola Merizalde. Descubriendo Japón.